6 de la tarde con 3 minutos, 26 grados, una temperatura agradable, al menos aquí en la ciudad capital, en Asunción, Paraguay. De este modo arrancamos la edición del Día de Crimen y Castigo por ABC TV. ¿Qué tal? Yo soy Iván Leguizamón, un gusto, un placer encontrarnos de nuevo como cada día, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y la repetición a las 10 de la noche siempre por ABC TV. Pueden empezar a comunicarse con nosotros, 0971-444-200. Pueden enviarnos mensajes de WhatsApp, fotos, dónde están, qué están haciendo. Vamos a leer complacidos aquí en este espacio. Osvaldo Cáceres, les recuerdo, sigue de vacaciones. Un saludo para él y para toda su familia. La Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero fue el escenario del último gran escape, la fuga masiva del domingo a la madrugada. 76 presos se evadieron, 8 fueron recapturados hasta ahora. Fue el segundo mayor escape en la historia del Paraguay, por detrás de la que ocurrió en 1998 en emboscada. Recuerden el caso que mencionábamos ayer, así como aquel otro gran escape del año 1993 también en emboscada. En el 98 la policía tenía carta blanca para actuar. Váyase la carta blanca, de eso vamos a hablar hoy. Con aquella famosa carta blanca, por ejemplo, fueron eliminados unos 30 presos que se escaparon de emboscada. Había libertad para actuar. Se necesita de nuevo eso hoy en día. La policía requiere de nuevo carta blanca para tratar de combatir a los grupos mafiosos que han penetrado nuestras fronteras. De eso queremos hablar hoy. Y a propósito, justo un día como hoy, hace 12 años precisamente, era exterminada la última gran banda de secuestradores que operó en la Triple Frontera. 15 secuestros aproximadamente, entre denunciados y no denunciados. Me refiero a la banda internacional que dirigía un temible brasileño, Valdeci José Pinheiro dos Santos. Tenía solamente 32 años de edad cuando murió un día como hoy, 23 de enero del año 2008, en el departamento de Alto Paraná. Un enfrentamiento que dejó 6 muertos, 5 secuestradores y un oficial de policía. Pasó a ser uno de los primeros grandes mártires de la institución, el oficial primero Rodolfo Adrián Colmán Rejala, quien tenía apenas 27 años de edad. Estaba estrenando jerarquía, estaba estrenando rango, acababa de ser promovido al rango de oficial primero y cayó muerto precisamente a manos de José Valdeci Pinheiro dos Santos. Para recordar aquel gran enfrentamiento muy sonado, porque esta gavilla fue exterminada en 2 operaciones, una en 2007, cuando murieron 6 integrantes, y la otra en 2008, menos de un año después, en mayo del 2007 y en enero de 2008. En el último gran enfrentamiento perdieron la vida 5 cabecillas, entre ellos el propio Pinheiro dos Santos. Y para recordar aquel operativo, para recordar aquella gran banda, para hablar de la famosa carta blanca, de los operativos de exterminio que dicen muchos, una especie de mito también aparentemente hay detrás de ello. Estamos con el comisario general retirado Saturnino Antonio Gamarra Acosta, ex jefe de investigaciones en Alto Paraná, ex director de policía de Concepción, ex director de la segunda zona y último cargo, director general de logística. Director general de logística, sí señor. ¿Cómo le va, comisario? Muy bien, ¿Te puedo tutear, comisario? Sí, ahí bien. Arrieros por TV, por año mismo que estás en Juan. ¿Hace cuánto pasaste a retiro, comisario? Hace 4 años que pasé a retiro. 2015. 2015. Promoción 2015, 1900. promoción 1985. Claro, 30 años. Mi promoción pasó un poco antes de cumplir los 30 años. Por un cambio de comandante, y el comandante que había asumido era menos antiguo de nuestra remesa, entonces pasamos a retiro nosotros. Fuiste y sos uno de los policías más conocidos del país. ¿Vos sabés eso? Hay muchos policías que son conocidos, pero por los diferentes lugares donde pasamos y que seguimos casos que tomaron en estado público, fueron muy publicitados
y después mi pequeña entrada en política hizo que fuera un poco más conocido que algunos, ¿verdad? Bueno, a cambiarte peso, pero sí tal vez sos el policía más temido. Oye, que llega a no crea. Tengo muchos amigos. Y respetado entonces, respetado, yo creo que ese término corresponde. Respetado, sí. Comisario, hoy se cumplen... No quisiera ser temido, respetado. Respetado, sí. ¿verdad? Sí. Ya respetado y apreciado. Hay mucha gente que me odia, pero yo creo que hay mucho más gente que me quiere. Eso uno siente en la calle. Como dice, odiado por pocos, querido por muchos, pero respetado por todos. Respetado por todos. 12 años hoy, un día como hoy, ustedes exterminaban a la última gran banda de secuestradores. Nunca más hubo una banda así como aquella, la que encabezaba Valdecir. Bueno, su nombre era José Valdesí, pero se quedó en Valdecir. Valdecir, sí. Así le decían todos. Yo creo que ahora se está gestando nuevamente bandas internacionales, ¿verdad? Después de la PCC. Ah, la PCC de ahora. En esa época ya había PCC. En Pedro Juan Caballero ya aparecían algunos. Pero Valdecir no pertenecía a ninguna banda. Él era el jefe, él es brasileño y su banda estaba compuesta integralmente por paraguayos, que él mismo reclutaba. Nacido en 1975. ¿Quién era José Valdesí Piñeiro dos Santos? ¿Cómo él llega a Paraguay, un brasileño que de la nada, allá por el 2000, ¿verdad? Bueno, nosotros tomamos conocimiento de su existencia en el 2005. 2005. Con los famosos Piratas del Asfalto. O sea, ahí ya le detectaron actuando ya. Ahí él ya comandaba las gavillas. Encabezaba gavillas de 20, 25 personas. Les vestía a todos de policías y hacían las barreras. Falsas barreras. Llevaban camiones enteros con mercaderías de electrónica. Una vez llevaron un cargamento completo de disco duro. En otra oportunidad, por ejemplo, llevaron DVD, que eran discos de caseteros. Sí, sí. Y ese tipo ¿Cuándo no había pendrive, por ejemplo? No había pendrive. Y llevaban disco duro, que era lo más caro, ¿verdad? Y vendían en el mercado negro, nuevamente en Ciudad del Este. Nosotros detectamos los primeros indicios sobre Valdesí Piñeiro allá por el año 2001. Vamos a ver ahora una publicación de ABC Color de aquel año en la que se mencionaba una probable participación de José Valdesí Piñeiro dos Santos, incluso ya en el mega asalto del año 2000. Estamos recordando a un célebre asaltante que operó en la Triple Frontera. Vamos a ampliar esta parte. Detienen a un supuesto implicado en mega asalto. Era la crónica que publicaba, el anterior, por favor. La crónica que publicaba ese Color de 21 de marzo del 2001. Se refería a Silvio Acosta Gamarra, un probable implicado en el mega asalto del 2000. El dentista. Ah, el dentista le decían. Sí. ¿Por qué? Él nunca cayó preso. ¿Nunca? Sigue prófugo, sí, señor. ¿Y por qué le decían el dentista? Y yo creo que tenía de profesión, su profesión era esa. Ah, odontólogo era. Pero ¿y qué asaltante? Y en su hora libre de asaltantes ella la mitad. Acosta Gamarra fue aprendido el lunes pasado en una vivienda del barrio obrero de esta ciudad, donde supuestamente estaba viviendo en compañía de otros dos peligrosos delincuentes, identificados como Miguel Ángel Rojas y Valdesir Piñeiro dos Santos, de nacionalidad brasileña. Ahí resaltadito en rojo vemos. O sea, 2001 veía oye y mi mima la hipo Valdesir Piñeiro. Sí, pero no tomaba tanto protagonismo todavía. Pero es su fama y su liderazgo aumentaron ya en el año 2007. En el 2007, concretamente, con esa seguidilla, terminó el tema de los Piratas del Asfalto. Se implementó se hizo un buen trabajo, se coordinó los demás departamentos, Caguazú, Alto Paraná y Canindeyú, que en esas rutas era que operaban, y terminó. Dejó de ser negocio para ellos porque prácticamente se les cerró todas las rutas y algunos que otros murieron en sendos enfrentamientos y dejaron. Pero después rebrotó nuevamente, rebrotó el grupo. El grupo nuevamente, y en el 2007
En el 2007, ya con una seguidilla de finales de 2006 e inicios de 2007, con una seguidilla de secuestros ya, como 20 secuestros hicieron en total. O sea, ellos se dejaron de piratas del asfalto y pasaron al rubro de secuestro. Pasaron a secuestrar personas. Y les resultó muy bien los primeros tiempos porque, a pesar de que una pareja, por ejemplo, se le escapó del cautiverio en que le tenían. Inclusive corrió versiones que le mataron ellos al cómplice, al encargado de la custodia de esa pareja. Y en castigo de que se le había escapado, ellos le mataron al guardia. Precisamente, vamos a seguir recordando, comisario, para entrar en contexto. La siguiente publicación que vamos a ver ahora y que la gente también va a ver con nosotros de ABC Color, data del año 2003, el 7 de junio. Y un hecho, esto fue en 2001, y en 2003 ocurrió un hecho que marcaría la vida criminal de Valdecir Piñeiro. Marginales balean con fusil M16 a policía en el este. Ahí el recuadrito rojo. Era la crónica acerca de un operativo tendiente a capturar a Valdecir Piñeiro. Pero en el enfrentamiento resultó herido un suboficial. Recuerda la crónica que el policía se llama José Ferreira. Era de investigaciones. ¿Le conocías, comisario, o le conoces? Sí, pero yo no estaba en esa época. ¿No estabas todavía? No. Bueno, ¿qué pasó en este operativo en 2003? Querían agarrar a Valdecir Piñeiro o disparar su cara o yapí la policía. En el operativo, o del operativo, escaparon Valdecir Piñeiro con sus cómplices, pero dejaron abandonadas a 3 mujeres. Esas 3 mujeres, una de ellas era la novia, había sido de Valdecir Piñeiro. ¿Y qué pasa en la siguiente publicación? Se rumoreaba que el propio José Valdecir Piñeiro dos Santos le mató a su mujer. Así fue, comisario, ¿verdad? Esas informaciones nunca se confirmaron. Nunca se confirmaron. Eran rumores. Otros rumores decían que en un enfrentamiento entre ellos la mujer había fallecido. Otros dijeron que fue ella, que él le acusó de que ella fue la encargada de emboscarle. Pero son solamente versiones. Nunca se confirmaron esas versiones. O Manola y Chica Ubey, comisario. Oye, Yucá. O Manola y Chica. Con fusil le mataron. Sí. Llegamos al 2004, en 4 de agosto de ese 2003 en realidad, iba a asumir Nicanor Duarte Frutos como presidente. Nicanor promete acabar con la industria de secuestros, decía. Por ejemplo, estaba en ese momento activo el secuestro de César Cabral, aquel tabacalero. También el secuestro de María Mercedes Eliseche. En aquella época había 2, 3 secuestros en simultáneo. Y Nicanor iba a asumir como presidente. Cuando eso, la banda de Valdecir Piñeiro se preparaba. Familia de tabacaleros ya tendría dinero de rescate. 2003, César Cabral estaba secuestrado. Y ahí en rojito, entre los sospechosos, se hallan Eleno Alonso Mena y Santiago Colmán Gauto, ambos con antecedentes. Estos son los internos que se fugaron junto al ahora fallecido Óscar Celestino Romero y Alessandro Cipriano do Nacimiento de la cárcel de Tacumbú. Los 2 mencionados habrían unido a la gavilla de José González y José Valdecir Piñeiro dos Santos. Aparece otra vez Valdecir. Esa coincidencia de secuestros, estaban las personas que estaban secuestradas en Asunción, estaba por aquella famosa banda, también estaba compuesta de Lorman y compañía. Rodolfo Maidana, Lorman. O José Horacio Maidana, el Potrillo. Potrillo Maidana, los que están presos en Portugal ahora. En Portugal y algunos en la Argentina. Por el caso de Christian Scher. Están procesados por el secuestro y asesinato del joven Christian Scher. O sea que eran, sociedad operaban, pero. No. ¿Cómo era? Eso es lo que estoy tratando de explicarle. Y simultáneamente el secuestro allá en Ciudad del Este del tabacalero Cabral por otra banda. Esta banda de argentinos, donde estaban algunos paraguayos también y una conocida ex modelo en aquella época. ¿Cómo se llama? Mónica. No. Se fue presa incluso. Se fue presa. Bueno, ella y otros paraguayos, más los argentinos, eran los que cometieron una seguidilla de secuestro también acá en Asunción. Eliseche, Llano, Sebastián Llano, sí. María Ángela Martínez, sí. Bueno, Gilda María Estela Vargas, sí, señor. que después la mataron. Y eran bandas diferentes. Prácticamente esta banda también está desaparecida.
un paréntesis. Sí. Los secuestros en Paraguay, prácticamente podemos decir que el 100% están aclarados. Y podremos decir que ninguno de los secuestradores ha aprovechado el dinero que han obtenido con esos rescates. ¿Será? Y el que están o sea que todos los actores fueron identificados y la mayoría fueron procesados y condenados, con algunas excepciones, que están prófugos o que han salido nuevamente en libertad. O sea, no hay ningún secuestrador que no haya sido por lo menos pillado. Exactamente. ¿Verdad? Vamos a Eso es lo que me querés decir, sí, comisario. Sí, totalmente. A excepción los del EPP, por ejemplo, que ya también están Claro. aclarados, pero que en algunos casos al menos no fueron rescatados. Todavía. Sí. Octubre de 2004 sacudía al Paraguay el secuestro del niño Aníbal Amin Riquelme Seifedine. Terrible suceso. Que fue posiblemente cometido por una banda de, no sé Familiares. si decirle familiares, no eran una asociación profesional que se perfilaba para dedicarse a eso exclusivamente. Y de hecho está condenado un tío de Amin como responsable. Bueno, en la siguiente publicación de aquel 2004 vamos a ver, por ejemplo, todos los últimos casos de secuestro que habían ocurrido y que precedían a la formación. En aquel entonces se estaba formando la banda de la Triple Frontera. Sí. María Edith Bordón de Bernardi, María Isabel Palma, Katia María Riquelme Seifedine, la hermana de Amin. Hablando de Triple Frontera, sí. el lugar fuerte de ellos era la Triple Frontera. El barrio Triple Frontera de Presidente Franco. Así luego también. Sí. Carmen Graciela Dávalos, María Ángela Martínez, María Mercedes Eliseche, César Cabral, Hilda María Estela Vargas, Sebastián Llano y Cecilia Cubas, por ejemplo, en aquella época que llevaba 22 días secuestrada. El caso del señor César Cabral, casi en su totalidad, los que fueron responsables, fueron procesados, condenados y casi todos al día de hoy están muertos. A excepción del famoso guardia bueno, que no sé si le atacó el síndrome de Estocolmo a este señor y le perdonó, inclusive le ayudó económicamente después de que fuera liberado. Según César Cabral, que ya murió. Que ya murió también. Según César Cabral, que... ¿Ahí vos ya te acercabas hacia Ciudad del Este? No, aún no. ¿Todavía? Todavía no. Comisario Aristides Cabral era jefe de investigaciones y prácticamente aclaró en su totalidad ese caso. Según él, Ojeda es el apellido de la persona que era el encargado de custodiarle y supuestamente... Edgar Dionisio Ojeda Díaz. Sí, señor. De Fernando de la Mora. Sí. Él, después de pagar, creo que fue 1 o 2 millones de dólares, recibió la instrucción de que le mate. ¿2 millones de dólares? Sí. Y cuando se fueron todos los secuestradores, él le liberó. Puede ser que haya sido un mito, una simulación, de cargos de Yucatán a los países, pero le liberó y le cuidaba bien. De ahí el síndrome de Estocolmo, que tiene un capítulo aparte, ¿verdad? Edgar Dionisio Ojeda Díaz, alias Ovechá, que después sería varias veces capturado por otros asaltos. Por otros asaltos. Aquí sí, en Asunción. Y así nos vamos acercando. Estamos recordando el exterminio de la última gran banda de secuestradores de la Triple Frontera. 2004, el 13 de octubre, acribillan a 2 mujeres en presunta quema de archivo. Y precisamente la crónica hacía mención al asesinato de las hermanas Perla Beatriz y Carmen Jorgelina Acosta Gamarra. Y acá en rojito... Hermana de Silvio Acosta Gamarra, alias el dentista. O sea, ellas eran hermanas de Silvio. Silvio, el cómplice de Valdecir. El cómplice de Valdecir. Y una de las que murió... De ahí que es poco creíble que él mismo le haya matado, porque ellos siguieron después en contacto. Claro, porque una de las asesinadas, Perla, así como dicen en el recuadrito, era la mujer de José Valdecir Piñeiro dos Santos. Entonces no fue Valdecir el que le mató a su mujer. Es muy difícil. ¿Y quién fue el comisario? Por eso le digo, nunca fue confirmada esa versión. ¿Y quién fue el comisario? Y no sabemos. Han ¿Policías? pasado, a ver, la fecha. 13 de octubre de 2004. No creo que hayan sido policías. Era una banda grande, que puede ser que haya sido un ajuste de cuenta entre ellos. Pero le mataron a la mujer del jefe. Pero oye, por mí la policía, ¿cuál han llegado a trabajo ahí en la época? A mí no me consta.
No me consta a mí, nunca escuché. Puede ser, quién sabe, ¿verdad? Pero a mí al menos yo nunca escuché. Después de esta época, sí empezaron a arrasar con los secuestros. 2004, 2005, 2006. Vamos a ir recordando las páginas, por favor, compañeros. Pantalla completa. Contabilizando aproximadamente serían 18, 20 secuestros aproximadamente. En un lapso de 2 años. Sí, inclusive en algunos casos ellos se equivocaron y le liberaron nuevamente a su víctima porque era la orajana. Edson Armoa Doldán, por ejemplo, fue secuestrado en julio del 2006. Secuestran por horas al ganadero brasileño tras asaltar su estancia. Más conocido como Varón. Varón Armoa, sí, señor. El hijo de un conocido empresario de la frontera, Jorge Armoa. A quien también secuestraron antes de secuestrarle al padre. Le secuestraron a don Jorge y después al hijo. Primero al hijo y después al padre. A la pucha. Y le quiero contar una anécdota de adelante. Doldán. Doldán, el señor Varón, fue el que descubrió él mismo el lugar de su cautiverio. Edson. En Santa Rita. No, el papá. Jorge Doldán. Don Jorge Doldán, el papá de Edson. ¿Cómo pilló? A él le secuestraron después de su hijo. Él se cayó, no mencionó nada, ni siquiera quisieron hacer la denuncia. Pero después tenía su contacto en la policía, tenía gente de su confianza y se acercó a mencionar, él mismo hizo el seguimiento y descubrió el lugar donde estaba. ¿Cómo hizo? En el momento del secuestro, él se dio cuenta hacia qué camino le llevaban, hacia dónde le estaban llevando. Y le llevaban por la ruta sexta. Y él estaba con los ojos tapados. Empezó a contar los lomos de burro. Las lomadas. Las lomadas. Las lomadas y llévate. Ojo, 1, 2, 3, hoy papá, y pasa un cierto tiempo y doblan a la izquierda. Y muy cerquita nomás de la ruta. Una vez que estuvo en la casa, ya le quitaron el vendaje de los ojos, él pudo divisar la ruta. Entonces cuando él fue liberado, después del pago del rescate, creo que fue $150,000 aproximadamente, él volvió a hacer el recorrido, contó nuevamente las lomadas, pasó Santa Rita un poco ahí cerca del túnel de los árboles. Está ubicada la casa. El túnel natural. Y dobló y visualizó la casa. A raíz de eso, el departamento de antisecuestro hizo un seguimiento. Y Opillazo de Valdecir unía a la policía. Y estaba ahí secuestrado. Otra persona ya estaba secuestrada en la misma casa. Ignacio Rojas, hermano de Tomás I. Rojas, que ahora está procesado, está en Tacumbú ahora. A la gran 7. Vamos a avanzar con los recortes, entonces a ver si llegamos a la coincidencia que nos dice el comisario Gamarra. 2006 secuestraron a Edson Armoa, padre de ganadero secuestrado, pagaron $100,000. Allá se lo va Edson, el que había sido secuestrado, el hijo. Vamos avanzando. La mamá de Edson, comisario, te cuento y le cuento a la audiencia, murió porque después se descubrió que el tío de Edson supuestamente participó en el secuestro. Y la mamá de Edson murió de un infarto cuando se enteró de que su hermano habría colaborado con información para el secuestro de su hijo. Terrible fue. Y por ejemplo... Detrás de cada caso siempre hay una persona que pasa la información. Ahí la pesa al asalto ya que la gente uno tiene que tener la información precisa de sus movimientos. Ahora copa la plata. Otro secuestrado, el cigarrillero Pablo González Morel. Ya llegamos al 2006. Más conocido como Bota. A Bota le decían. Bota González, sí. ¿Y quién era el señalado ya otra vez? Ahí en rojito, Valdecir Piñeiro dos Santos. O sea, todos los secuestros que había, Valdecir los encabezaba. Eso ya era finales del 2006. Sí, fíjate. Noviembre de 2006. Se publicó 6 de noviembre de 2006. Después, otro secuestro también. Vamos a seguir repasando, por favor. Ya llegamos al 6 de noviembre de 2006, antes de la pausa. 3 de diciembre de 2006 advierten que 12 peligrosos criminales planean varios golpes de fin de año. Y estos 12 eran los criminales más peligrosos en la época. A la selección, Ignacio Isasi. ¿Qué puede contarnos Ignacio Isasi rápidamente? Esta era una lista de sospechosos. Sospechosos. Ahí, por ejemplo, Jorge Pacheta, que era levantador de vehículos. Ajá. Yo creo que él no estuvo vinculado, no estaba integrando esa banda. Deli Ramón Cardoso era un conocido ladrón de vehículos en Asunción. Ariel Jiménez la misma cosa. Magno Soto Lugo. Magno Soto Lugo era un... mata policías. Sí, y más bien por su fama que era que se le iba
involucrando en la gavilla. Después, Roque Jacinto González, Roque Puiguazú. Roque Jacinto González, asaltante de bancos y especialmente bodegas y transporte de caudales. Silvio Acosta Gamarra. Ese sí. El cuñado de Valdecir. Era cuñado, sí, señor. Juan Alfredo Ayala, ex policía. Él también era integrante de una banda de asaltantes de caudales. Ayala Pucú. Sí. Germán Teresio Benítez, también pirata del asfalto. Eran personas conocidas En la época. Ahí, por ejemplo, apareció después en el 2006, en el 2007, se empezaron ya a tener con los allanamientos, seguimientos más de cerca, ya se tuvo ya más información precisa y de integrantes de la banda. Tal es así cuando, después a lo mejor más adelante vamos a ver, cuando se ubicó esa casa, hubo un enfrentamiento. Sí. Y en esa casa se encontró ya los documentos de Valdecir Piñeiro. Valdecir Piñeiro era escuchado, se escuchaba el nombre de Valdecir Piñeiro con mucha frecuencia. Tal es así que, pero nadie sabía, nadie le había visto, nadie tenía una fotografía de él. Se convertía en una leyenda. En un mito. ¿Será biotipo existibio? Tengo y yapuyan de él. ¿Y cuál ha hecho Valdecir Meme? Valdecir Meme. Y ahí en esa casa recién se obtuvo su documento. Él se movilizaba con su propio documento. Era prófugo de Brasil. En Brasil estaba como prófugo también. A la vuelta de la pausa vamos a llegar al momento del primer gran enfrentamiento, 6 muertos, que sería solamente el precedente a otro gran enfrentamiento en el cual esta gavilla fue definitivamente exterminada. Ya volvemos.